Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Wilson René Pelarcón. Estudio en la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Informática. Estoy cursando el 9º semestre. En este video veremos las herramientas de análisis y medida de componentes electrónicos de una computadora. Este tema es parte de la materia de Hardware 1, la cual dicta el licenciado Reinaldo Javier Ceballos Daza. Primero hagámonos esta pregunta: ¿qué es medir? Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el de número, pues tenía la necesidad de poder expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. Entonces el hombre comenzó a medir, mediante un simple conteo de objetos. Más tarde, y por propias necesidades de su desarrollo, enunció el concepto de medida, realizando las primeras mediciones a partir de unidades muy rudimentarias. Hace algunos siglos medir resultaba algo muy complicado. Como decíamos, medir es simplemente comparar, y cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que más se les antojaba. Por ejemplo, usaban la mano para medir distancias. Y aún hoy mucha gente, cuando no tiene una regla o una cinta métrica, mide el ancho de la puerta con la mano o el largo del patio con pasos. En este video nos centraremos en los instrumentos que usaremos para medir los componentes electrónicos de nuestra computadora y de esta forma verificar que funcionan correctamente, o si bien están defectuosos los componentes electrónicos, medirlos, analizarlos, ya sea para tratar de repararlos o reemplazarlos. Los instrumentos de medición eléctrica son indispensables a la hora de querer poner en práctica algún método eficaz para calcular las cantidades eléctricas. Es esencial contar con equipos adecuados a tus necesidades. Por su propia naturaleza, los valores eléctricos no pueden ser calculados en una simple observación directa, y es por ello que cada uno de los instrumentos de medición nos ofrece la posibilidad de cuantificar alguna propiedad eléctrica capaz de ser susceptible ante una fuerza física. Con el uso adecuado de un instrumento de medición eléctrica podemos detectar de manera acertada cualquier tipo de falla o problema que pueda entorpecer el funcionamiento de un aparato. Para medir las propiedades eléctricas, ya sea de una fuente de poder, una motherboard, etc., podemos mencionar las herramientas más utilizadas para este cometido, tales como el amperímetro, el voltímetro, el ómetro, el multímetro y el osciloscopio. El amperímetro es un instrumento capaz de medir la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio y sus submúltiplos el miliamperio y el microamperio. Dependiendo del tipo de corriente, puede ser utilizado cuando midamos una corriente continua y no alterna. El voltímetro mide el valor de la tensión de la corriente eléctrica, teniendo como unidad de medición el voltio y sus múltiplos el megavoltio y el kilovoltio. Sus submúltiplos como el milivoltio y el microvoltio. Es muy similar al galvanómetro, pero con la diferencia de que cuenta con una resistencia en serie. El ómetro es como una mezcla de los dos instrumentos anteriores, el voltímetro y del amperímetro, solo que cuenta con una batería y una resistencia que va ajustada en cero en la escala de ohmios. Consiste en precisar el valor óhmico de una resistencia desconocida para medir la continuidad de un conductor y detectar averías en circuitos. El multímetro, un multímetro también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Es un instrumento que emplea en su funcionamiento los parámetros del amperímetro, el voltímetro y el ómetro. A través de un conmutador pueden ser seleccionadas sus funciones, dependiendo del tipo de corriente. Existen de tipo analógico y tipo digital. El osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de visualización eléctrico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es un instrumento capaz de presentarnos sus resultados a través de representaciones gráficas, cuyas señales eléctricas pueden alterarse en el tiempo. Nos facilita visualizar eventos inusuales y transitorios, además de ondas en circuitos eléctricos y electrónicos. Y gracias a su análisis se puede detectar los problemas del funcionamiento de un determinado circuito. ¿Qué propiedades eléctricas podemos medir? Si bien la electricidad podría concebirse como un solo recurso a utilizar, existen diferentes magnitudes que se pueden medir dependiendo de lo que se requiera determinar en un circuito. Entre las propiedades que se pueden medir se encuentran la intensidad, que es la cantidad de carga eléctrica que está circulando en un circuito. Está determinada por la unidad física amperios. El voltaje, que es una magnitud que se determina en voltios y constituye el diferencial de potencia entre dos puntos de un circuito cerrado
y los polos del mismo circuito abiertos en un extremo. Resistencia. Su unidad de medida es los ohmios, consiste en la oposición que ofrece un conductor al paso de los electrones. La capacitancia está determinada en amperios. Es la magnitud que mide el poder de almacenamiento de carga de un elemento dentro de un circuito eléctrico. Por lo general, la capacitancia se mide en los condensadores de un circuito. Por lo visto anteriormente, la importancia de realizar una medición radica en la obtención de datos, que resulten desconocidos y puedan ser comparados ampliamente con los ya conocidos, teniendo en cuenta las características y particularidades del objeto que está siendo analizado. Son varios los factores o elementos medibles, por lo que en el manejo de instrumentos de medición es de gran relevancia que puedas aprender a utilizarlos de manera correcta, con el objeto de obtener los resultados más precisos. Recomendaciones. Antes de usar instrumentos de medición, recomiendo familiarizarse con los componentes electrónicos que existen dentro de una computadora, tales como son las resistencias, condensadores, MOSFETs, inductores, transformadores, diodos, fusibles, etc. Como también averiguar las medidas correctas que poseen cada componente, es decir, sus valores en ohmios, voltios, amperios, etc. Bien, si te gustó la información que brindo en el video, por favor dale like. Así me ayudarás a obtener un buen puntaje y muchas gracias por verlo.